Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse. Sin amiganarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Sí, buenos días, estamos iniciando. Gonzalo Rosero no nos va a acompañar en estos días, habla Francisco Rocha, y la verdad es que hoy tenemos un panel de lujo, diríamos así, ¿no es cierto? No es un tema de género, no es un tema de género, son profesionales, legisladoras, en un caso, políticas en otro, catedrática y activista política también en el otro. Así es que yo quiero saludar a la asambleísta Ana Galarza, a la doctora Paulina Araujo, al economista Marta Roldós y a la doctora Natalia Sierra. Más tarde tendremos ya al señor licenciado Lolo Echeverría, al doctor Rafael Ollarte y al doctor Mauro Terán. Pero por ahora, yo comienzo diciendo no es un tema de género, pero el momento político que está viviendo el país ha tenido, digamos, por ejemplo, 3 legisladoras que encabezaban la asamblea anterior, pero también, digamos, legisladoras que defienden este proceso. ¿Cómo ven las mujeres en su diverso campo el tema, o sea, jurídico, político, legislativo, desde la academia? Así es que comencemos con Marta Roldós. Bienvenida, Marta. Una primera apreciación de lo que está viviendo el Ecuador. Buenos días. Bueno, buenos días. Yo creo que el Ecuador está viviendo un momento en que toda la PUS sale a flote. La PUS sale a flote. Lo hemos denunciado por muchos años, sabemos algunos que llevamos casi la década denunciándolo. En el primer momento estábamos muy solos, incluso mucha gente dudaba, pensaba que exagerábamos en las denuncias y realmente nos quedamos cortos. Todos los que denunciamos desde el tema, desde lo que pasaba en la constituyente, desde el fraude con los propios textos constitucionales, el tema de los primeros contratos petroleros, fuimos denunciando todo. Además, lo terrible de todo esto es que no solamente todo fue denunciado, todo fue advertido. Entonces las autoridades no pueden decir, ni Correa, ni Glass, que nadie les advirtió. Yo recuerdo cuando Cristian Zurita, yo quiero aquí hacer un saludo al periodismo de investigación del Ecuador, de las personas más perseguidas en este país, junto con los activistas, sobre todo los ambientalistas, han sido, y los dirigentes indígenas han sido los periodistas de investigación. ¿Por qué? ¿Quién reveló el tema de San Francisco? Cristian Zurita. Y sin embargo, San Francisco se inauguró y luego colapsó. Y todo se advirtió, es terrible porque hay una gran desesperación. Uno no denuncia porque le gusta denunciar, uno denuncia porque quiere evitar que pasen cosas más graves. Y entonces nos tocaba advertir y luego ver cómo las cosas igual pasaban, cómo no te escuchaban. Entonces ahora estamos en un momento dado que por fin salió a la luz la corrupción. Ahora falta el paso siguiente, hay que terminar con la impunidad. Llevamos a su vez 10 años donde se ha construido un sistema. Dicen, no hay que desinstitucionalizar al país, dicen los de Alianza País. Perdone, ¿cómo que no hay que desinstitucionalizar? Si lo que construyeron fue la institucionalización de la impunidad, de la defensa de la corrupción y los corruptos y de los violadores de derechos humanos. Entonces, de esa institución de la corrupción, de la institución de la mafia como institución, tenemos que salir. Y en eso, lamentablemente, han tenido un papel
hombres y mujeres. Y tenemos mujeres que se llamaron a sí mismos las sumisas. Pero Menos que han mal sido que ahora protagonistas, ¿no? Que han tenido una fuerza que, como dicen, no la tuvieron antes. no es cierto. Además, yo también quiero relevar una cosa. En primera línea también de la denuncia y de la protesta, en estos 10 años hemos estado las mujeres. Y hemos habido muchas mujeres, yo puedo hablar de Lourdes Tibán, de Mary Zamora, muchas mujeres perseguidas, muchas mujeres en la prensa, Yanedi Nostroza, María Josefa, muchísimas. Entonces aquí ha habido mujeres en los dos lados, y ha habido mujeres en la primera línea de batalla, cuando muchas veces, cuando los hombres callaban, estaban las mujeres, en las protestas a favor de la naturaleza, dirigiendo muchas veces las caminatas de los pueblos indígenas, estábamos las mujeres. Entonces lo que se ha visto es, incluso en eso, ha habido una tergiversación y una prostitución de discursos y de conceptos que son valiosos y que son importantes por parte de la Revolución Ciudadana, y entre esos el tema del género. Ellos quisieron tomar a las mujeres simplemente como una careta, cuando los temas de las mujeres también retrocedieron en estos 10 años. Al saludar a la asambleísta Ana Galarza le diría, bueno, se puede intentar en la asamblea, y eso valdría la pena, destituir al vicepresidente con una moción. Hay desinformación, la gente de Alianza País no da paso a nada. ¿Qué era lo que intentaban el día de ayer? Y pueden hablar ahora las señoras y señoritas asambleístas. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a mis contertulias. Imagínense, estamos con un panel femenino. Bendito entre las mujeres, Francisco. Qué bien que empiece el día. El panel es realmente de primera. El país debe sentirse orgulloso de Muchas gracias, de todas Francisco. ustedes. Y nosotras orgullosas de los ciudadanos que componen este país, avergonzadas de los politiqueros que le han hecho tanto daño, pero aquí estamos desde los distintos frentes en los que la historia nos ha ubicado para que podamos tener ese país que sí nos merecemos, porque estamos compuestos de tanta gente honesta y digna. Con respecto a su pregunta, lo que sucedió ayer, propuesta de mi compañero Homero Castañer, era un cambio del orden del día. Para que en ese cambio del orden del día se pueda tratar una resolución en la que se pueda exigir la renuncia al vicepresidente Jorge Glass, porque nosotros sin un juicio político no podemos censurar y destituir. Era un cambio del orden del día, porque la gente, la ciudadanía podría confundirse y decir, les faltaron los votos para que se destituya y ya nos liberemos de Jorge Glass. No son así de simples y las no cosas. solo de eso, sino que incluso están dos asambleístas que no estuvieron el rato de la votación. Entonces parecería que ayer falló algo y no se ha explicado que era solo el cambio del orden del día, ¿no? Era solo un cambio del orden del día, y no eran solamente dos asambleístas que no estaban ausentes muchos más de Alianza País, y por eso hubiese sido posible el cambio del orden del día. Sin embargo, mi compañero Esteban Verdal estaba atendiendo temas inherentes y que no se podían aplazar por el tema del juicio político a Gustavo Yalc. Él con Raúl Tello están enfrentando, son quienes están planteando la solicitud de juicio político, y eso era algo urgente. Y por otra parte, el asambleísta Campaín también estaba topando un tema que ya en poco tiempo saldrá a la luz, igual muy, muy importante. Esto es algo que no porque no haya pasado un cambio del orden del día, no nos han pasado 22 cambios del orden del día, no se va a acabar el mundo, porque sí, nosotros también estamos pendientes, por otra parte, en el sistema judicial de cómo se están llevando a cabo las cosas en este tema del caso de corrupción de Odebrecht. La semana pasada fui yo quien personalmente acudí a Procuraduría General del Estado a exigirle al doctor Diego García que ya presente la acusación particular, porque él se supone que de manera constitucional es el abogado defensor del Estado, que en este momento está en calidad de víctima. La representación de la Procuraduría había estado en todas las audiencias y no sabíamos si estaba en calidad de espía o qué, porque hasta ese momento no existía acusación particular. Ya en este punto ya ha presentado una acusación contra los 17 personas que están involucradas en el caso de Odebrecht, porque sí, hay que recordarle no solo al procurador, sino también al fiscal general del Estado el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador, en el cual pueden ser destituidos por incumplimiento de sus funciones. Y hoy,
a esta fecha, 29 de septiembre del año 2017, le advierto al fiscal general Carlos Vaca Mancheno que sí, que si él deja que sus amigos, sus compadres, sus coidearios, compañeros militantes de Alianza País queden en la impunidad, se está metiendo con 16 millones de ecuatorianos. Y si se mete con mi gente, se mete con Ana Galarza, y yo no voy a permitir, ¿sí? Yo no voy a permitir que siga este sistema, no solo de corrupción, sino de impunidad. Espero que si no está escuchando esta entrevista, ¿sí?, llegue a sus oídos lo que yo le estoy diciendo. Lo que yo le estoy diciendo, porque quedan simplemente dos caminos para el amigo de Vaca Mancheno, es decir, Jorge Glass. O se va a la cárcel o se fuga del país, y eso es algo que no podríamos permitir, y sería nefasto para el presidente Lenín Moreno, porque sería en el momento en que se caiga esa careta de ese discurso de la lucha contra la corrupción. Si la corrupción le está asesorando al presidente de la República. ¿La Asamblea puede hacer algo más de lo que han hecho hasta ahora, o ese es un escudo que tiene tanto el fiscal como el vicepresidente? Hasta hoy hay un escudo en la Asamblea, pero ya el bloque de Alianza País se va a romper, porque ellos no están de acuerdo en que mediante consulta popular se eliminen las enmiendas aprobadas en diciembre del 2015. Por ejemplo, temas como la reelección indefinida. Ellos no están de acuerdo. En este momento, Lenín Moreno cuenta con 15 asambleístas que están de acuerdo con que exista una alternabilidad en el poder. 15 ya son. Son 15, ¿sí? Es decir, ya necesitarían el apoyo de la oposición. Y eso es bueno, porque la Asamblea dejaría de estar secuestrada por Alianza País, que yo sí tengo que aclarar, no me gusta hablar con generalidades, pero la mayoría de ellos son unos pillos encubridores. Hay gente muy buena y hay que decirlo así. Estos tipos de Alianza País que le han hecho daño al país tienen que pedirle perdón a toda esa gente buena, honesta, honrada, trabajadora, que creyó en esa ideología de igualdad, de equidad, de correa a la corrupción, de manos limpias y corazones ardientes. Por Dios, proponen en la Asamblea Nacional un proyecto anticorrupción que se llama Manos Limpias. ¿Qué viene? Que el señor Jorge Glass Viejo presente un proyecto en la Asamblea Nacional contra la pederastía. O sea, son oxímorons que llegan al imaginativo colectivo casi como un insulto. En todo caso, créanme que esta lucha no va a ser infructuosa. Al saludar también a la doctora Paulina Araujo, le diría, jurídicamente, ¿este es el camino? ¿Usted encuentra que la Fiscalía, la Procuraduría, que ahora ya sabemos que existe, ya conoceremos también que hay presidente de la Corte Nacional, ministros, ¿no es cierto? Pero por ahora ya vemos que la Procuraduría presenta uno. ¿Estos son los pasos jurídicos que se están dando y son correctos? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, gracias Francisco por la invitación. Un saludo a este panel de lujo, como bien lo han dicho. Sentirme rodeada de mujeres luchadoras, de mujeres valientes, para mí es un honor. Y un saludo también para todos quienes nos escuchan. Y pues vamos a lo jurídico, ¿no? A lo que estamos viviendo ahora, con la expectativa que tiene el Ecuador de qué es lo que nos va a decir el fiscal, el doctor Carlos Vaca Mancheno, respecto a este delito de asociación ilícita. Se tiene todavía la esperanza que no solo se centre en asociación ilícita, sino que pondere la posibilidad de reformular cargos a los delitos realmente importantes, no al delito medio, sino a los delitos fin, que giran en torno a ¿qué? A un flagrante abuso de los recursos de los ecuatorianos, concusión, cohecho, tráfico de influencias, eventuales lavados de activos. No estamos hablando de cualquier tipo de delitos, estamos hablando de una trama de corrupción que definitivamente el Ecuador quiere que sea sancionada, encontremos a los responsables y los responsables devuelvan lo que se han llevado. Ahora bien, respecto a Procuraduría y su acusación particular, se entiende que Procuraduría estaría justificando su calidad de víctima a nombre de todo el Ecuador, ¿no? A nombre del Estado ecuatoriano, que se entendería afectado con las conductas que les dije antes. Sin embargo, ojo, la conducta rectora es la asociación ilícita. Y en nuestro Código Orgánico Integral Penal, la asociación ilícita tiene como objeto de protección, que es lo que busca precautelar, la estructura del Estado constitucional. Bueno, ahí me dirán, sigue siendo el Estado.
Sin embargo, a mí me queda un mal sabor que Procuraduría, primero, es el mismo órgano que en el año 2010 avaló que Odebrecht regrese. Exacto. ¿Y cómo lo hizo? A través de avalar actas transaccionales que permitieron contra la ley archivar procesos penales. Qué curioso, ese mismo órgano que al fin de cuentas le dio camino abierto a Odebrecht, ya le dio impunidad antes y encima más le permitió volver, ahora es el órgano que, bueno, no sé si a través de una presunta reivindicación institucional está ahora haciendo acto de presencia con su acusación particular. Acusación particular en la cual, insisto, perdió una gran oportunidad porque debió ser valiente y hacerle notar a Fiscalía que comparece a nombre de los ecuatorianos, del Estado ecuatoriano, pidiendo reformulación de cargos, que aquí nos vayamos a las conductas delictivas relevantes. Y o sea, no que solo actúe como abogado del Estado. Exactamente. O sea, que actúe de una manera pegada a la ley. O sea, ya ni siquiera pongámosle el rol específico, sino que respete nuestras normas. Ahora, procesalmente hablando, tendríamos dos acusadores particulares, el gran acusador particular de ser calificada la acusación de Procuraduría, es decir, el Estado ecuatoriano. Por otro lado, tenemos a César Montúfar, pero no quiero que olviden que dentro del ámbito penal, el acusador particular, ¿qué rol tiene? De ser víctima vinculada al proceso, nada más. Quienes van a decidir, y lo que le importa al Ecuador, son los órganos de administración de justicia. Hoy, en este proceso, yo puedo tener 1,000, 2,000, lo que usted quiera de acusadores particulares, que de quien estamos esperando que acuse, porque creo yo, los indicios que tenemos, y eso es lo que hemos podido tener acceso a través de los medios de comunicación, son bastante claros y determinan que se tiene que ir encaminado a una sanción. Pero no quiero que pasen por alto, y parece que muchos se olvidan, que aún así el fiscal Carlos Vaca Mancheno acuse los próximos días cuando se dé la respectiva audiencia, quien va a decidir finalmente si vamos a juicio o no es el juez de garantías penales, que en este caso es el doctor Jurado. Porque él tranquilamente, a pesar de la acusación, podría sobreseer a estas personas. No nos centremos, mira, es que tenemos que centrarnos en todos los órganos de la justicia penal. Pero si el fiscal no lo acusa, ahí sí se acaba. Ahí se acaba. Se entiende, porque obviamente vivimos... El juez no podría decir, oiga, aquí tiene... Vea, ¿qué es lo que podría proceder ahí? Como se entiende que el Estado es afectado, varios tipos de consultas, pero ojo, nuestro sistema procesal penal es acusatorio. Sin acusación fiscal no hay juicio. No hay juicio. O sea, es la modalidad. Pero con acusación sí podría tener la prerrogativa el juez, en este caso el doctor Jurado, de decir, vea, por más que Fiscalía esté acusando, yo considero que aquí no seguimos caminando. Para que vea la importancia que tienen los varios órganos que confluyen en la Administración de Justicia Penal. No solo es uno, son varios. Y la ciudadanía tiene que estar expectante, que no debería, porque se entendería que en un Estado de Derecho la justicia camina sin necesidad de que tenga realmente el Ecuador mismo que impulsarles a que cumplan su trabajo. Pero ya le digo, el tema es delicado, y tan delicado es que yo veo cómo reproducen los medios de comunicación parte de dichos de defensa del procesado ingeniero Jorge Glass, que es procesado, tiene la calidad de procesado, aunque él todavía parece que no dimensiona lo que eso implica. Él ha llegado a afirmar que él tenía, sí, que tuvo unas reuniones fuera de agenda con la gente de Odebrecht, pero fue porque iban a pedir pagos retrasados. Y esto lo reproducen todos los medios, pero ahí está la aceptación, pues. Yo no he sabido que un vicepresidente, o cuando era ministro, tiene que recibir a los contratistas y ser él el que tenga que gestionar que les paguen. Mire usted. Claro, ahí hay un dato, y permítame saludar a Natalia Sierra también. Natalia, la academia, el análisis político, hemos escuchado a Marta, que es activista, además de economista, pero a una asambleísta y a la jurista que nos dice, vean, esto es
Y yo siempre dije, me suena un gran relajo bien organizado. O sea, hay una estructura, como ha dicho Marta y Ana, delincuencial. Es esto lo que sí percibe la ciudadanía, en la academia se discute, y claro, la doctora Araujo a sus alumnos también les debe pues explicar en eso, ¿no? Natalia, bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días con todas las compañeras, un saludo especial a Marta. Bueno, primero tengo que decir que lo que está sucediendo en el país es obsceno, o sea, ya escapa a toda imaginación, por más perversa que uno haya intentado para tratar de comprender esto, ¿no? Es abominable realmente. Y yo a la entrada decía, uno a veces piensa que ya no puede ser peor, y siempre al otro día aparece algo peor no solo en las denuncias, sino también en la forma en cómo han enfrentado el movimiento Alianza País estas denuncias de su corrupción. O sea, es perverso por los dos lados, tanto por lo que se denuncia cuanto como ellos enfrentan eso. Eso primero tengo que decirlo así, a veces ya es casi nauseabundo, yo diría, Francisco, ¿no? Es indignante así, al extremo. Ahora bien, yo no soy obviamente abogada, pero ¿qué es lo que yo miro? Se montó en estos 10 años un aparato estatal que no estaba en función ni de cumplir el acuerdo constitucional, ni menos aún de responder a las necesidades de la sociedad. Se montó un aparato estatal que lo que vemos ahora se lo hizo para que sirva a los intereses del gobierno, dentro de eso a grupos del gobierno, e incluso a un nivel ya a personas, a individuos. Entonces, a veces nos sorprendemos ahora, pero como bien lo dijo Marta, ya veníamos denunciando. Todos los sistemas de control del Estado fueron cooptados por el Ejecutivo. Y cuando digo Ejecutivo, digo el grupo de Correa. Todos. Hicieron reformas constitucionales, hicieron acuerdos, hicieron leyes. Cuando hablamos de las leyes, por ejemplo, ellos hicieron las leyes. Ahora me sorprende a mí. Es cierto que esto de acusarle de asociación ilícita es lo más blando, pero por las leyes que ellos hicieron, porque cuando yo, que no soy abogada, me dicen, están en asociación ilícita, para mí eso es una acusación de que son delincuentes. Sí. Pero de repente es una pena, digamos, que no es obviamente la que tiene que tener por la sanción. Pero que hay delincuencia. Pero a mí me dicen, asociación ilícita, ¿para qué? Para robar al país. Es para robar al país, o sea, ¿qué más delincuencia que eso? Ahora, pero ellos hicieron las leyes, ellos nombraron a las personas que iban a hacer el control social. Nos sorprendemos ahora de la actuación del fiscal, ¿no? Extraña, rara, pero fue nombrado por el expresidente, era amigo del expresidente, trabajó cercano al expresidente, y así podemos ir nombrando a todos, ¿verdad? A todos. Y ellos siguen. Es decir, el hecho de que haya ahora un nuevo presidente que tiene formas diferentes, espero que tenga, digamos, que estas formas diferentes lleguen a tener maneras de actuar estructuralmente diferentes, pero son el mismo movimiento. Y a veces cuando la gente dice que nos sorprende, ¿por qué este aquí, por qué este otro aquí, ya les debería sacar? Son 10 años de acuerdos, de negociaciones, de compadrazgos, de amistades, de complicidades. No es fácil simplemente deshacerse. Además aún, que tienen un Estado montado, un aparato montado, que si no se lo bajan, no van a poder hacer mucho. Quizás por ahí juzgarán a 1 o 2, pero todo el daño que han hecho al país, Francisco, no solo es este escándalo de corrupción y de Odebrecht, porque además está lo de los acuerdos con los chinos, ¿no? Y todo lo demás. Lo más pequeño. Pero no es solo eso. Dicen que esto es lo más pequeño. A mí me preocupa que uno también solo se ponga atención a esta ya corrupción descarada y abierta. Mire, Francisco, hay un estudio sobre las obras emblemáticas de la Amazonía. La Manta Manaos, las aldeas del Milenio y la Universidad de Quián, que hicieron unos jóvenes investigadores que están ligados a los ecologistas. Y relatan
Eso es corrupción, es un desperdicio. Esas ciudades están siendo invadidas por las selvas, la Manta Manaus no quedó en nada, su universidad no sirve, pensemos en Yacha. Es decir, la corrupción no es solo la que ahora se ve de coimas que han cogido, que han... No, es cómo manejaron durante 10 años los recursos del Estado. Pero no es solo eso, no es solo eso. Yo voy más allá, porque la corrupción no es solo un tema económico. Mire, se han ido contra sus propias leyes que ellos hicieron. Se fueron contra la Constitución que fue aprobada por la mayoría de la sociedad y que ellos participaron años. Y que ya, como dijo Marta, en el propio proceso ya empezaron a manipular. Pero eso tampoco es lo más importante. Para mí el daño más fuerte que han hecho, más imperdonable, es que lesionaron lo que se llama, no la ley jurídica, la ley fundamental. El acuerdo fundamental, la confianza, hicieron que la gente comience a ver normal la corrupción, hicieron que la gente comience a ver normal el autoritarismo, destruyeron imágenes, destruyeron símbolos, se bajaron con toda la esperanza de un pueblo que durante las décadas anteriores luchó por buscar mejores días en contra del neoliberalismo. Eso se bajaron. Y entonces yo veo a gente que protesta, bueno, con Marta siempre nos encontramos en las protestas, pero lamentablemente yo no veo que sea un sentimiento generalizado de la sociedad, y eso sí me preocupa, porque estamos viendo tanta obscenidad del poder y yo no veo esa reacción. Y eso es culpa de 10 años de haber perseguido, criminalizado, mandado una propaganda que cooptaba la mente de la gente, le ponía ideas, es decir, eso para mí es lo más grave, eso es corrupción. Entonces, así como pedimos que se les ponga presos, que devuelvan la plata, difícilmente vamos a poder exigirles que devuelvan todo lo que hemos perdido, ¿no? Acabaron con el acuerdo social básico de la sociedad que se expresa en esa frase que a mí me duele hasta ahora y que veo mucha gente sencilla. Bueno, pero al menos hicieron algo. Siguen ahora diciendo, tenemos carreteras. Siguen diciendo. Eso es lo más grave. Marta, aquí hay entonces una cosa de recuperación del país, porque este país que primero borraron su historia, cambiaron de símbolos, como nos recuerda Natalia, sí, no era pues el paraíso tampoco, ¿no? Con dificultades, pero la democracia era esta de la que íbamos construyendo día a día. ¿Cómo recuperamos la democracia y toda esta devastación que tanto jurídicamente en la Asamblea, desde la Academia nos dicen? Marta, ¿cómo lo hacemos? Pero yo creo que hay cosas a corto plazo y cosas a muy largo plazo. A corto plazo creo que la consulta es indispensable, y una consulta con las preguntas correctas, con las preguntas que apunten a dar en el nodo de la institucionalización de la corrupción. Es decir, significa bajarse esas autoridades de control, ese CPCS, ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un ente monstruoso, y a las autoridades nombrados por ellos. O sea, perdone, Vaca Manché no era el hombre de la Comisión 30S, hay gente que todavía está presa injustamente por lo que hizo Vaca Mancheno en esa comisión. Entonces, tener al verdugo de tantos convertido ahora en el fiscal que no actúa, en cambio, en los casos evidentes, es ya una barbaridad. Pero la consulta es apenas un primer paso. Yo sí decía, a mí me decían, no entras a la política de nuevo. No, yo creo que hay que trabajar desde la sociedad civil. Creo que ahorita es una forma de hacer política también. Yo legitimo mucho el trabajo de los políticos. A mí me indigna cuando dicen todos los políticos son iguales, porque eso es lo que le conviene a los de Alianza País. A los que pusieron el rasero más bajo, le conviene que la gente crea que todos son como ellos. Y yo vengo de un padre que fue político y fue un hombre íntegro. Hice política y salí con menos de lo que entré. Y creo que hay muchos políticos, y aquí me encuentro con una que están haciendo una buena tarea, que están esforzándose, y ya ni siquiera depende de banderías políticas, sino de gente que asume su trabajo y su compromiso con el pueblo con seriedad. Pero creo que también tenemos que trabajar desde la academia. Con honrosísimas excepciones, la academia, perdónenme, y estoy pensando en la escuela y tantas, ha sido una vergüenza el silencio de la academia. ¿Por qué no se expresaban las facultades de derecho? Algunos, ¿no? ¿Por qué? O sea, aquí hubo una cooptación, coerción y persecución. Vimos la Andina, que era este último espacio donde todos concurríamos por lo menos a debatir, y se fueron con ferocidad contra la Andina, contra la Universidad Andina, y eso no era casual.
Correa fue cerrando los espacios de debate y producción de alternativas. La academia tiene que recuperarlos, pero también hay que recordar quiénes desde la academia fueron los intelectuales que legitimaron con una fraseología complicada las cosas más abyectas del poder, porque uno vio académicos haciéndolo. Y hay que recuperar también, y yo veo probablemente lo que más se está recuperando rápido, porque no lo pudieron controlar mucho, ha sido esta prensa que está denunciando, y es su papel, pero a la prensa le tocó cubrir hasta los papeles de la academia, a veces le tocaba hacer hasta los análisis que debían hacer la academia, porque la academia no los hizo, y eso es un llamado, y digo, con honrosísimas excepciones, eso es un llamado a la academia ecuatoriana, a volver a los jóvenes a decirles, hay un papel, es cierto, el título es para un trabajo y para poder sobrevivir, pero también implica una responsabilidad ética frente al país. Y creo que hay que empezar a trabajar con la sociedad y desmontar el discurso del odio. Yo creo que incluso cuando se persiga a los responsables de esta corrupción y de esta devastación, se los debe hacer desde el discurso de la justicia. ¿Cómo le separamos la indignación que puede convertirse en odio y que la gente comience a... ¿Cómo decimos? ¿Que pasamos la página, Marta? No. Yo creo que tienen que ser condenados, creo que tienen que ser perseguidos, pero desde la justicia. Ya. Desde la justicia. Y creo que hay que diferenciar el discurso y la indignación y la demanda y la exigencia de justicia del discurso del odio, que fue el que ellos instituyeron durante estos 10 años. Ellos instituyeron el discurso del odio. No puede haber más discurso del odio, tiene que haber un discurso de la indignación. Tiene que haber un discurso de la justicia, del reclamo de justicia, incluso de la inflexibilidad con los que han sido corruptos y violadores de derechos humanos. Mire, yo estoy tan cansada de ver la miseria que fue estos 10 años, porque es miseria, a mí me da náusea. Yo realmente créeme que hay días que ya no quiero ni ver lo que mandan, porque ya veo los videos del tío de Glass entrevistando jovencitas y me da repugnancia. Me da repugnancia, y me da repugnancia ver que hubo mujeres defendiendo, que se decían feministas, que defendieron pederastas. ¿Ya? Y que luego legitimaban eso y te señalaban porque tú tratabas de enfrentar a un pederasta como revictimizadora de la víctima. Entonces es miserable cómo prostituyeron hasta la palabra patria, porque hay gente que ya no quiere ni decir la palabra patria, hay gente que no quiere ni usar las palabras que ellos usaban. Yo hice una encuestita de prueba, y creo que es importante lo que decía Anita, hay gente que probablemente en Alianza País, sobre todo los nuevos legisladores, no son responsables de lo que pasó antes y deberían marcar su distancia. Pero muchos son exministros. No, pero no me refiero a los nuevos. ¿Sí? No me refiero a los responsables. Hay gente, uno dice, bueno, por supuesto Pavel Muñoz no va a querer que se juzgue a Jorge Glass, porque entonces va a haber que ver qué hizo él cuando era parte del directorio de la existente Refinería del Pacífico. No, y parte del directorio de Refinería del Pacífico, Pavel Muñoz, Espinosa, o sea, hay gente allí que es impresentable. Y la gente lo siente así. Yo corrí una encuestita en redes sociales, en Twitter, de un día, preguntando, ¿usted cree que Alianza País es una organización política o delincuencial? Se cerró ayer la encuesta, 10.061 votos, casi 11.000 votos, y la gente que decía, el 93% pensaba que Alianza País es una organización delincuencial. Y eso es responsabilidad de gente como las que están ahora en la Asamblea encubriendo y tapando todo. Porque ¿qué es lo que piensa la gente? No que, o sea, uno en Uruguay mismo vio cómo su misma organización política le exigió al vicepresidente que renuncie, y el tipo renunció porque su propia organización política le pidió que renuncie. Eso es lo normal. Nadie dice que todos son santos, pero cuando se descubre una cosa bárbara, los primeros en llamar a Glass, exigirle que renuncie porque los ha avergonzado, porque está involucrado, o por último por decencia mientras se lo investiga, porque no es solo de Brecht. Estamos hablando de Petrochina, estamos hablando de Kavinovska, y en Petrochina además estamos hablando también de Rafael Correa Delgado. El líder máximo de Alianza País está involucrado en una de las denuncias más graves, la que presentó Fernando Villavicencio. Y entonces, ¿qué le preocupa al señor fiscal? Perseguir al denunciante. No se ha preocupado de un perjuicio de más de 2.000 millones de dólares. ¿Qué está haciendo con Singue? En Singue ya está listo, ahí no hay vuelta, ahí no hay asociación ilícita, ahí es de plano peculado y es Jorge Glass.
y ahí está firmando Jorge Glass. Y el señor ha metido Singue a la congeladora, Vaca Mancheno. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este país? O sea, en Singue era clarísimo. Glass, el señor que ya se fue, Wilson Pastor, que ya le dejaron irse, y peculado. Pero si aquí hay peculados evidentes. Todo lo que ha pasado con la SENAÍN es peculado evidente. Que la SENAÍN se haya dedicado a perseguir a ciudadanos, a hacer expedientes de ciudadanos para una organización política, eso es peculado. Lo que actuó la SECOM, la Secretaría de Comunicación, con todas esas cadenas nacionales en contra de ciudadanos, es peculado evidente. Hay un montón de trabajo que tiene atrasado el señor Vaca Mancheno, pero ¿cómo va a actuar si él era parte de eso? Entonces, por eso, la consulta es el primer paso, es indispensable, pero no se acaba allí, con la consulta apenas empieza. Es un primer paso. Es un primer paso, y yo además no quiero caer en la ingenuidad, yo no le voy a dar un cheque en blanco a Lenin Moreno ni a nadie, pero creo que ha generado una oportunidad y nuestra tarea ahora, como activistas, como políticos, como juristas, como académicos, es no creer, sino empujar, para que volvamos a la democracia. Y lo más complicado, tratar de recuperar los valores en el Ecuador, tratar de recuperar conceptos que fueron prostituidos por una tanda de delincuentes, porque no hay otra palabra, delincuentes. Asambleísta Galarza, usted, no solo que porque llega primera vez a la Asamblea, sino por lo joven que es, y es bueno que la juventud de ustedes cuatro nos lleve a la actividad política, ¿no es cierto? Yo siempre promuevo la actividad política. Pero frente a este esquema, la gente que trabaja con usted, que discute con usted esos temas, ¿le plantean hacer algo en la Asamblea para rescatar la política y por lo tanto intentar reconstruir esto? Todos los días lo hago. Cada día que me levanto sé que me enfrento a una banda delincuencial muy peligrosa. Cada día le mando un mensaje a mi madre, a mi padre, el abrazo, el te amo a mis hijos, porque yo no sé qué pueda hacer de mí. Yo me estoy enfrentando hacia una banda delincuencial y sabemos qué es lo que ha pasado con los denunciantes. Gabela está muerto, quien denunció el préstamo a Dusac está muerta, Quinto Pazmiño muerto, su esposa muerta. Pero yo entiendo que mi amor al país es más grande. Este es un país que me ha visto nacer, que me ha dado lo mejor de la vida. Aquí vieron la luz primero a mis hijos, conocí el amor de mi vida. Pienso que nos merecemos un país muchísimo más grande, que nos dejen de mentir. Hemos vivido en un estado de propaganda, se llenan la boca diciendo que este es un estado de derecho y no de opinión. Esas sabatinas lo que hicieron fue lo único que mancillaron la honra de personas que luchaban por justos derechos de 16 millones de ecuatorianos. Yo he fiscalizado como la más al vicepresidente Jorge Glass. Y créanlo, a mí no es que me van a dar ningún bono porque sí, ya se lo ha destituido, está en la cárcel. No, yo lo que he recibido son amenazas de muerte. Y saben que son ciertas cosas que cuando quieren amedrentarnos, quieren que estemos en un estado de indefensión adquirida, pueden surtir efecto, pero conmigo se han equivocado. Las mujeres somos valientes. Aquí tú puedes ver en el panel 4 mujeres valientes. ¿Tienes recelo? ¿En la familia han discutido este tema? Porque a veces la actividad política, los que más afecta, bueno, uno si decide está, pero la familia, Ana. Sí, evidentemente ellos me han manifestado, y no solo la familia, sino cuando la gente se acerca en la calle, y con mucha gratitud yo recibo sus abrazos, sus felicitaciones, pero siempre terminan con algo que a mí me conmueve. Cuídese, no solo son ladrones, son asesinos. Y realmente no quiero que el pueblo ecuatoriano viva con ese miedo de que tengamos gobernantes no solo ladrones, sino asesinos. Estamos aquí para poder expulgar esa clase política que no ve la política como un servicio, sino la única forma de enriquecerse de manera particular. Y aquí lo que se trata era de la repartición de la riqueza, pero no para los militantes de Alianza País. Qué vergüenza tener un fiscal general del Estado. Ojalá le pasen el recado, doctor Carlos Vaca Mancheno, usted asistiendo a reuniones del Buró de Alianza País, y así quiere decirnos que va a existir independencia en la justicia. ¿Qué? Ahí deciden cuáles son errores de buena fe, cuáles son acuerdos entre privados.
Lo que necesitamos son respuestas ya. Lenín Moreno nos ha ofrecido una cirugía mayor contra la corrupción, perfecto. Tiene que amputar algo que está muy podrido, que es Jorge Glass. No solo deshacerse de él, tiene que irse a la cárcel. Cuando dicen que nosotros no queremos que se mantenga esa enmienda constitucional aprobada en diciembre del 2015 en la que se trata la reelección indefinida porque no queremos que regrese Rafael Correa, es natural que queramos que regrese Rafael Correa porque si no, ¿cómo más lo vamos a poder llevar a la cárcel? Porque él no solo tiene delitos contra la administración del Estado, sino también tiene un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo es posible que él ordene que se ataque a un hospital? Y recordarle también a Rafael Correa que esos son delitos que no prescriben. Y que sí, él manifestó su temor en el que no quería que en esta consulta popular se le pregunte a la ciudadanía si es que quiere que se cese de funciones a los titulares de las instituciones sobre encargadas todo al fiscal, de control, sobre todo al fiscal. Dijo que si se lo cambia al fiscal, si viene otro fiscal, lo meten preso. Aquí no se trata. Eso ya fue, imagínense, a confesión de parte, relevo de pruebas. No se trata de que si está el fiscal es Pero también libre. dijo que viene a la constituyente. ¿Encuentran algún espacio? Ya. O sea, a más de delincuente es mitómano. Porque sí, cuando nos vendió y se apruebe esta constitución, dijo, esta es una constitución de 300 años. El pseudoeconomista no se da cuenta que desde que se aprobó hasta la actualidad, que es el año 2007, desde el 2008, no han pasado 300 años. Lo único que pasa es que además de ladrón, mentiroso, demagogo, tiene tan poca originalidad que tiene que seguir siempre el guión que se sigue en Venezuela. En Venezuela están en crisis, pues metámosle al Ecuador en crisis. En Venezuela quieren constituyente, están en constituyente, nosotros también en constituyente. Además está un poco enfermo, él tiene esa ansia de poder, que como ya no tiene esa que venga y realmente sea candidato. ¿Tendrán miedo? No, en lo absoluto, porque ahora la ciudadanía le va a castigar duro y esa es la oportunidad de que ya se pueda ir a la cárcel. Como que ya ha tenido mucho tiempo de impunidad y es importante que ya Rafael Correa pague también por todas las injusticias que hizo contra personas que denunciaron la corrupción. Y hago mención a Fernando Villavicencio, Clever Jiménez, no solamente utilizó, y recordemos, gracias a una consulta popular en la que metió preguntas de peleas de gallos, de corridas de toros, y también para meterle la mano a la justicia. Y hay un video en el que dice, claro que le voy a meter la mano a la justicia. Y ahí vemos cómo le sacó plata al Banco de Pichincha, a Diario El Universo le quiso sacar, me parece, $40 millones. Pues le quitó el patrimonio, 80 millones de dólares, pobrecito, bonitico. Después le quiso quitar el patrimonio a la familia de Fernando Villavicencio. ¿Cómo lo persigue? Le quitó. ¿Y qué es lo que ha pasado? Hola. Las denuncias de Villavicencio y Jiménez han sido ciertas. Por favor, es necesario también ese juicio a Gustavo Yarc porque él fue el principal alcahuete de los deseos antojadizos de Rafael Correa dentro de la justicia ecuatoriana para perseguir a quienes señalaban sus faltas, su falta de ética, y lo único que queremos es que sí, que él pueda regresar para que el pueblo ecuatoriano diga, no te doy el voto, ladrón. Doctor Araujo, planteado así parecería, y Marta dice, es un primer paso la consulta. Y cuando hablan de las enmiendas, es verdad que lo primero que se piensa es en la reelección inmediata, pero eso creo yo que piensan en Alianza País, ¿no? Todas las enmiendas deberían estar en una sola pregunta, si este es el primer paso, o de esas enmiendas se puede decir, estas eran constitucionales, estas no. A mí el acto es inconstitucional. ¿Estoy bien así? Bueno, es que desde el punto de vista constitucional, lo que fue hecho vía enmienda puede ser, obviamente, retrotraerse vía otra enmienda. O sea, se podría hacer. Ahora, el sentido de la consulta, más allá de decir, bueno, esto del 2015 retrocedemos y ya no se aplica, no creo que sea solo ese el sentido de la consulta. Para que haya captado el gran número de preguntas que presentó la sociedad y varios 400, colectivos, ¿no? Eso le demuestra que el Ecuador está harto, que el Ecuador no quiere seguir manteniéndose en este esquema, en un esquema en el que hoy por hoy los funcionarios quieren incluso fungir de víctimas. Se escucha la pseudodefensa que hace el vicepresidente, indicando que a él lo que le hacen o lo que está ocurriendo no es más que un linchamiento mediático.
No, señor vicepresidente, lo que está ocurriendo es un proceso penal que le interesa al Ecuador entero, porque las obras que han hecho y que era el emblema de esta década, las obras primero las hicieron ver como que era un favor, lo cual no es así. Las obras era el deber que tenían que cumplir, pero adicionalmente el sobreprecio que ha supuesto que esas obras implicaron el flagrante, tosco y grosero abuso de fondos públicos que terminamos pagándolos todos los ecuatorianos. Y lo que dijo la doctora Sierra es cierto, cómo han minado los valores sociales al punto de creer, bueno, la corrupción es normal. Y a cada día sale un nuevo escándalo que pasa a ser un fenómeno, espero yo, no socialmente aceptado. Y por eso es que tenemos que levantar nuestras voces, no callarnos, ser claros y enfáticos y decir, no solo es Odebrecht, no solo es lo económico, es también cómo se construyeron el andamiaje incluso normativo para blindarse de impunidad. Antes de que se apruebe el Código Orgánico Integral Penal, aquí, en otros medios, desde la academia hicimos notar, señores, esa figura de dar contratos a dedo, que es una de las manifestaciones más claras del peculado, ¿por qué la quitan de ahí y la pusieron como mero tráfico de influencias? Francisco, en la Comisión de Justicia, presidida en ese entonces por el doctor Mauro Andino, estuve yo haciéndoles notar que eso no podía ser aprobado, porque eso quería decir que iba a ser un Estado, a través de esos asambleístas alcahuetes, que iba a tolerar que roben sin una consecuencia justa. Hasta el día de hoy, nadie, ni de la oposición, ha centrado el criterio de reformar inmediatamente esta barbarie de norma creada, y hoy con los hechos que tenemos, para la impunidad. Sembraron miedo a través de juicios a quien opina diferente y a quien investigó corrupción. Por eso es que a veces sentimos a la sociedad aletargada, pero porque es una sociedad que tiene miedo. A cualquier ciudadano, si usted le pregunta, ¿usted denunciaría corrupción? ¿Qué le diría? Vea lo que le han hecho al señor Fernando Villavicencio, a su familia. Vea lo que le ha ocurrido a toda la gente que ha querido exigirles cuentas, que transparenten. Pero usted ve, esos funcionarios que tienen el deber y la obligación de decirle al Ecuador cómo cumplieron sus deberes, sus responsabilidades, ahora son los indignados. Son ellos los que incluso han llegado a decir que ya vamos a ver cómo termina esto de las investigaciones y luego van a tomar acciones legales. Tan seguros se creen de la justicia actual que tienen que va a estar al servicio de estas personalidades, cuando la justicia tiene que estar al servicio de los derechos de los ecuatorianos. Bueno, el señor Rivera dijo en 15 días se termine esto y ya van a ver, ¿no? Vea, y ese es, asumiendo que, como lo dije en mi primera intervención, que va a acusar el fiscal. Bueno, todavía tenemos bastantes instancias en el ámbito jurídico procesal como para decir, sí, efectivamente aquí se va a hacer justicia. Pero la sociedad sigue sintiendo que el derecho penal en el Ecuador, y especialmente en esta década, y a través de este código mal hecho, que a veces lo interpretan a favor, lo interpretan como les da la gana, nos orilla a un derecho penal perversamente usado, a un doble estándar que ha roto el elemental derecho fundamental de la igualdad de todos ante la ley. Procesos máximos y duros para quien opina diferente, para a quien le siguieron terrorismo y sabotaje por tener un monigote de un borrego. Pero sí, un derecho penal mínimo, un derecho penal totalmente flexibilizado. Error de buena fe. Para la gente que ha robado flagrantemente el dinero público. Es que ya ni siquiera, yo no sé por qué ya son tan cara dura que ni se sonrojan. Le ponen otros nombres. Yo le digo, o sea, aún partiendo de lo que va a pasar, ya se ha sembrado la idea, y me dolería que se siente un precedente, que lo que siempre fue peculado, imprescriptible, que se pueda juzgar en ausencia, ahora, gracias a estas mamarrachadas jurídicas y de gente que sin tener conocimientos ejerce cargos, no sé cómo lo hacen ni cómo lo aceptaron,
van a sentar el antecedente que robarle al Estado ecuatoriano cuando uno accede al cargo no es más que una mera facilitación de asociación ilícita. O sea, discúlpeme, error de buena fe, acuerdo entre privados. O sea, han llegado al punto de manipular la palabra, ese acto comunicacional, total de blindarse y no rendir cuentas. Si en el Ecuador ya no se trata de un criterio jurídico, económico, aquí, si no nos duele lo que está pasando, y me permito decir, en todo estrato, la gente está harta de ver que todos trabajamos para ganarnos el pan de cada día honestamente, cuando gente sin escrúpulos no hizo más que aplicar la visión patrimonialista del poder. Llegar al cargo, ¿para qué? Para usufructuar para mí mis panas, destrozando el Ecuador entero. Estamos esperando justicia, pero esto va más allá, porque si es este proceso y tienen que abrir los que sean, que den la cara y que dejen de estar escudándose en un linchamiento mediático. Y lo voy a volver a repetir, esto no es linchamiento mediático, este es un proceso penal. Y cuando hay un proceso penal es porque la sociedad está afectada. Estamos ya hartos, insisto, y aquí ya queremos ver, más allá del discurso, del diálogo, realmente acciones concretas, sea quien sea que esté en la presidencia. Y de una vez por todas, que las funciones del Estado empiecen a transparentarse y ser independientes, que cada uno asuma un rol. Aquí usted tiene un ejemplo de un asambleísta que día a día le está demostrando que está fiscalizando. Mientras hay asambleístas que siguen repitiendo periodos y todo, y lo único que hacen es alzar la mano. Esa gente también deberá responder, porque son cómplices de esta estructura perversa para favorecerse ellos, garantizar impunidad y callar a la gente que opina diferente. Paulina, antes de dar la palabra a Natalia, Gonzalo Rosero está en la línea y quiere hacer una intervención y saludarlas. Gonzalo, bienvenido, buenos días. Lo menos que puedo hacer, agradecer y felicitar. Me felicito y reivindico también esta convocatoria acertadísima en mucho tiempo. No se me había ocurrido, como se me ocurrió ayer, presentar el mensaje femenino, la rebeldía, la valentía, como alguien dijo, de la mujer ecuatoriana en estas horas aciagas para nuestro país. Triste circunstancia, pero qué episodio más brillante están protagonizando Anita, Paulina, Marta, Natalia. Le dejo, Francisco, en medio de mis carreras aquí, en un hospital muy conocido de la capital de la República, en donde estoy esperando y tenso resultados de laboratorios, pero son cuestiones que yo tenía que hacerlo. Le felicito porque está todo saliendo como yo me propuse. Muchas gracias de nuevo a Natalia, a Martita, a Paulina y a Anita Galarza. Están brillantes, les agradezco mucho, y las mujeres quiteñas, las mujeres ecuatorianas que residen en la capital estarán muy orgullosas de ustedes. Adelante y con valentía. Gracias, Panchito. Gracias, Gonzalo. Un abrazo también a la distancia y bueno, los resultados son resultados en los hospitales. Natalia, hemos visto, y yo coincido con Gonzalo, que esto ha sido un aporte, ¿no? De todo lo que ustedes han dicho, y en esta última ronda que vamos a hacer para que nos dejen un mensaje, le diría yo, cuando ustedes analizan en la academia, la consulta es un paso, a mí a veces me suena como anestésico. Es el primer paso, o sea, no tenemos otra posibilidad. Yeah. Y como dijo Marta, hay que ver, eso sí, qué es lo que van a preguntar, porque no es la consulta en sí misma, o sea, puede preguntar cualquier cosa. Yo estoy pendiente a qué van a preguntar, porque si esas preguntas no golpean el corazón de la estructura mafiosa del Estado, no va a pasar nada. Y entonces yo creo que ahí es el papel de las organizaciones sociales, de la sociedad en general, estar pendiente cuáles van a ser las preguntas, porque si es un primer paso para acabar con este desastre, si es que golpea la estructura mafiosa del Estado. Entonces yo estoy ahí pensando en que tienen que generar la pregunta para poder
revisar, destituir, no sé, eso yo no soy abogada, al consejo de participación ciudadana, porque ese es el núcleo duro, porque con ese han agarrado y han elegido a sus amigos, a su gente para blindarse de que puedan ser juzgados, condenados por los actos de corrupción. Yo creo que eso es el primer paso, pero depende de las preguntas. Yo estoy también esperando hasta el día lunes, creo que entregan. El día lunes. Ahora. Pero esas 400 no generan una dispersión. Claro, todo el mundo quisiera desde su punto de vista. Para eso está, justamente para eso está el gobierno, ¿no es cierto? En este caso, el grupo cercano al presidente, para que de esa cantidad de preguntas ellos puedan generar 4 o 5 preguntas, pero que tienen que golpear a la estructura. Porque si uno ve todo lo que la gente pide, realmente todo lo que la gente pide termina en una cosa. Queremos que esto se acabe. Porque, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con algo que a mí personalmente me indigna y creo que indigna a todos? O sea, el tema del IES. Por Dios, sí peleamos tanto para defender la seguridad social, o sea, para poder tener un futuro de vejez medianamente digno. Y se bajaron con la seguridad social. Para poder resolver eso, también tiene que ver nuevas autoridades de control. Es decir, todo lo que la gente quiere, de alguna manera pasa por cambiar las autoridades de control, porque eso va a permitir mayor democracia, mayor participación de la sociedad, mayor participación de las organizaciones que han estado peleando todos estos 10 años a pesar de la persecución. Entonces, a mí me parece que sí, es un primer paso, pero que tiene que estar absolutamente, ahí sí voy a decir, vigilado por la sociedad. Porque yo creo que el señor Lenín Moreno ha dado algunas señales interesantes, pero el problema es que siempre a veces tendemos, bueno, que haga. No. Él está ahí, es otro funcionario más, y ahora hay que exigirle, porque él es funcionario de los ecuatorianos, como todos los funcionarios públicos. Y tenemos que exigirle que responda a esa demanda de la sociedad, que yo he analizado algunas de las preguntas, pero es que todas pasan, si no se desmonta ese núcleo, ese candado que se pusieron con el Consejo de Participación Ciudadana, difícilmente se va a poder hacer algo. Entonces yo creo que la sociedad debe estar vigilante y además también yo aquí quiero decir algo. ¿Se resentirán algunas organizaciones si no están exactamente? Me parece que si es que y corre peligro Mire, yo, Gonzalo, por ejemplo, el tema de Yasuní, que es un tema muy mío, muy personal, ¿no es cierto? Y demás. Sí. Pero, por ejemplo, eso nos cortaron con la Corte Constitucional y con el Consejo Nacional Electoral. ¿Quiénes ponen esos funcionarios ahí? Consejo por ejemplo. Entonces, así todas las demandas terminan cayendo en el hueco negro del Consejo de Participación Ciudadana, que es los que eligen a todos. Yo solo quiero decir algo, porque a mí me parece que hay que solidarizarse entre nosotros. La sociedad tiene que, en este momento, hacer abrazarse, solidarizarse, cuidarse frente a todavía a esta estructura mafiosa que es peligrosa. Lo que aquí ha denunciado la asambleísta es grave. Además, digamos, es una de muchísimas denuncias, porque en estos 10 años, Marta, Esperanza Martínez, compañeros dirigentes indígenas, compañeros dirigentes campesinos, periodistas unos han sido públicamente amenazados, otros han sido no públicamente amenazados. Hasta se les amenazó, Gonzalo, a una compañera que trabaja el tema del TLC, se le amenazó mandándole un ramo de flores a la casa. Así funcionaba. Fausto Valdivieso. Así funcionaba. Entonces yo digo, veo a César Montúfar, va en esto que él está haciendo, que está bien que haga, está todo en todo su derecho. Van estos grupos de choque medio semidelincuenciales y le caen a golpes. Y entonces yo creo que no podemos solo esperar pero además no pasa nada porque eso van golpeados. No podemos esperar porque la justicia todavía la tienen ellos. Entonces no nos queda más que cuidarnos entre nosotros. Marta, en esta última que les vamos a cortar un poquito, pero ahí entonces hay como 4 preguntas. Las enmiendas, el tema de participación ciudadana, ¿sí?, que implica además acortar el periodo a todas estas, acortar el periodo allá, a todas estas autoridades. Mire, francamente, ¿quién cree que va a haber justicia en este país si sigue ahí Gustavo Yalca? Nadie. ¿Quién cree que va a pasar algo más si está el guardaespaldas, Vaca Mancheno, el guardaespaldas de Correa? Nadie. Entonces, tenemos que acortar esas autoridades. Yo quisiera que entre la del Yasuní,
creo que se merece entrar porque además le bloquearon su consulta, o sea, eso debió haber habido una consulta sobre el Yasuní y fue injustamente bloqueada. Y entonces creo que esas son básicamente como el eje de las preguntas. No sé si entren otras más o menos, pero son las preguntas claves y buscar un mecanismo de nombrar a esas autoridades. ¿Y debe de estar en la importante. consulta el mecanismo como un texto? Yo creo que algo debería así? haber algo sobre ese sí. mecanismo, por lo menos algo indicativo sobre cuál va a ser ese mecanismo, eso me parece importante. Y algo que quiero que recordemos Por favor. los ecuatorianos, que dijo Lenín Moreno y que creo que se los dijo de principio de realidad a los de Alianza País y que todos tenemos que recordar. Este año, solo en servicio de la deuda son 10.000 millones de dólares. La deuda es de más de 60.000 millones de dólares. Lo que se han robado se calcula entre 50 y 70.000 millones de dólares. Solamente recordar que lo que hay que pagar en este año por servicio de la deuda era casi toda la deuda cuando ellos llegaron. Ellos que se pasaron hablando de la deuda ilegítima, de la expoliación que era para los pueblos la deuda, ellos solo en servicio de la deuda, eso nos han disparado, nos han endeudado a cada uno de los ecuatorianos. Si hiciéramos esos análisis que se hacían, que hacía el mismo Ricardo Patiño antes, ¿no? Claro. ¿Cómo les queda ahora, Jubileo 2000, semejante deuda? Servicio de 10.000 millones y además es una deuda agarrada de manera tramposa por mecanismos no declarados, sin que se vea. Yo creo que hay mucho que trabajar, hay que recordar y recuperar y recordar también que desde la constituyente, lamentablemente es la mesa 10, eliminaron los informes previos para la contratación pública. Eso nos indica que desde 2008 se estaban preparando para robar. Claro, Lo que decía Paulina es una súper estructura importante. jurídica, Esta ¿no? es una infraestructura preparada para el saqueo. Lamentablemente desde el principio. Algunos no lo vieron e ingenuamente estuvieron allí porque querían defender ciertas banderas y porque este país no era perfecto. Este país tenía muchas deudas con los ecuatorianos, pero lo que han hecho ahora es innombrable, porque traicionaron, tuvieron la mejor oportunidad, tuvieron el apoyo, tuvieron el dinero y traicionaron a un país expectante, que ya no creo que va a dar nunca más un cheque en blanco como se los dio. Y está bien, a la gente de la Revolución Ciudadana, a la que ahora la mayor parte de la gente, y depende de los que todavía están allí, ojalá cambie esa percepción, consideran no una organización política, sino delincuencial. Ana Galarza, la Asamblea tiene también que seguir funcionando, la pelea está dada, usted está dando pelea. ¿Cuál la salida entonces desde esto? La consulta está abierta, ustedes también hicieron preguntas y una cosita más, a Marta no le agradecí en nombre de todos los comunicadores y de la prensa, algo que creo que no hemos reivindicado mucho estos 10 años, que ha sido una lucha diaria de la comunicación, así es que en la Asamblea, ¿qué más pasa? Pienso que todos tenemos que agradecer a Marta. Estoy en la política por haber tenido referentes femeninos como los que están aquí sentados. Y realmente yo no me siento satisfecha todavía con lo que hemos en algo logrado. Créanlo, es una lucha titánica, es un bloque de mayoría todavía en la que la gran cantidad de esos asambleístas son delincuentes. No todos, no me gusta hablar con generalizaciones, hay gente decente en Alianza País. El mismo Loro Mero. El oro no es borrego. Es loro. Él vota con convicción. Sí, Y me encanta y quisiera que exista más gente dentro de ese bloque con criterio propio y que no simplemente obedezca las órdenes sin saber ni siquiera lo que están haciendo, sin saber siquiera lo que están votando. Yo considero que la consulta popular es una oportunidad grandiosa para que el pueblo ecuatoriano se manifieste en lo que está en desacuerdo, en lo que está de acuerdo. Yo fui al Palacio de Carondelet a entregarle al presidente Lenín Moreno una pregunta de manera personal, como ciudadana, además como legisladora. Yo quiero preguntarle al pueblo ecuatoriano si es que está de acuerdo que no solamente cumplan su pena quienes hayan cometido delitos contra la administración del Estado, no solamente los servidores públicos, sino también quienes hayan sido, por ejemplo, los contratistas, todos quienes se hayan prestado en esta maña
en esta red de delito contra la administración, en esta asociación ilícita. Pero no solo eso, que devuelvan hasta el último centavo que se han robado. Bonita cosa, Alex Bravo va a pasar en la cárcel y de ahí sale de la cárcel a vivir a cuerpo de rey con la plata del pueblo ecuatoriano. No, señores, esa plata tiene que volver al erario nacional para que pueda irse, por ejemplo, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que podamos garantizar esas pensiones jubilares. ¿Cuántos maestros probablemente morirán sin recibir lo que el Estado ecuatoriano tiene que darles? Esa tiene que ser nuestra lucha y además de eso, la muerte civil, porque a veces la memoria ciudadana es frágil y después de esos delincuentes que le han robado la plata al país, los encontramos en papeletas y que nos están pidiendo el voto. No, señor. Este tipo de leyes tienen que ser ejemplarizadoras para que no vuelvan a tener ese tipo de tentaciones de pinchar un centavo. Aquí no se trata del monto, se trata de la actuación y nos hemos acostumbrado, como bien lo dijo la doctora Araujo, a que la corrupción sea algo de un modo de vida y no somos así. Usted que me está escuchando, ¿se considera corrupto? Pienso que no. El Ecuador no está lleno de corruptos. Lastimosamente en muchos espacios sí nos representan este tipo de gentuza. Y mire, sí es importante que se derogue la reelección indefinida, porque caso contrario no vamos a poder tener acceso a estas nuevas generaciones que queremos hacer política, esa política de servicio, de transparencia, que no tenemos mañas y que el único anhelo que nosotros tenemos es tener ese Ecuador que garantice libertades para nuestras nuevas generaciones y que ya no nos sigan robando todo, menos la esperanza. Y Rafael Correa, espero que seas vecino de Jorge Glass en la cárcel, porque ahí tienen que estar. Doctor Araujo, Paulina, entonces la construcción de las preguntas es la clave para el primer paso pero ¿usted cree que habrá la posibilidad de recuperar algo de dinero? Verá, la situación de la consulta sí, sin lugar a duda, tener claro qué es lo que se va a preguntar y tiene que tenerlo presente si es que efectivamente vamos a llegar a una consulta, porque tenemos que pasar por Corte Constitucional primero, de ahí que también hay un filtro del cual no todos nos fiamos, pero lo importante es saber cómo se va a operativizar lo que el pueblo conteste en la consulta, porque a mí sí me daría un mal sabor y un mal presagio que lo único que se quiera es cambiar de capataces. Es decir, quito estas autoridades, ahora pongo las mías. Y eso es lo que no debemos permitir, porque de una vez por todas tenemos que volver a recuperar épocas en las cuales brillantes profesionales con sentido ético y con vocación de servicio lideraban el Estado. Y no personas que incluso en su formación profesional tenemos dudas de cómo lo hicieron. Y sí quisiera, antes de terminar, tomar lo que dice la asambleísta Galarza, de esto de la muerte civil, de lograr que devuelvan el dinero y que para eso sería interesante una reforma normativa. Pero me permito decirle, tenemos ya esas leyes vigentes. Hoy, por la Constitución, el artículo 233, no solo responden en estas tramas de corrupción los funcionarios públicos, sino también los particulares. Y eso hay que saberlo. Muchas veces se piensa, no, es que eso hay que reformar. No, la ley ya la tenemos. Igualmente, que deban devolver el dinero, la norma está aquí. El Código Orgánico Integral Penal, con sus muchas falencias, pero sí determina que cuando se declara a una persona responsable son 3 las consecuencias: privación de libertad, multa y lo que se llama reparación integral. Y eso también vamos a esperar, ¿no? Bueno, si ya de por sí tenemos mucha esperanza en que no se vayan con un delito de pacotilla y dejen de lado las verdaderas conductas, bueno, ya luego hablaremos de la reparación integral. Y otra cosa más, que esa gente de llegarse a encontrar a su responsabilidad, no pudiese asumir cargos públicos, lo que implicaría una muerte civil. Igual ya lo tenemos. El propio Código Orgánico Integral Penal, como pena accesoria al peculado, dice inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Por eso les digo, a veces el Ecuador se piensa que es una nueva ley para cada evento, para cada dolor social frente al mal manejo del poder. O sea, pero tenemos ya las normas. ¿Por qué no se aplican? Exactamente. Porque tenemos que cambiar fiscales, contralores, procuradores, y por eso es importante que eso conste dentro de la consulta popular.
Insisto, el que procuradores, fiscales y jueces tenemos la norma que dice los funcionarios tienen sus respectivos deberes y tienen que cumplirlos. Aquí no es la situación de norma, sino la aplicación y volverla real a la ley. Pero si venimos de una década en donde el poder nos dijo, la ley me la paso por el forro, es decir, la ley yo la inobservo, la ley no me cubre a mí, eso es lo que hay que desmontar. Porque no hemos tenido más que autoridades que han demostrado que para ellos la ley no se aplica. La ley está para el resto y ellos están blindados. Y eso se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar algo tan importante también. Hemos escuchado a muchas personas desde el oficialismo decir que son los que más luchan contra la corrupción. A favor de la corrupción. Me parece un buen cacho, es un buen chiste, por favor, pero también es una mentira. Dicen que sí, que ellos han hecho que los delitos contra la administración del Estado no prescriban, pero para eso necesitan un informe previo de Contraloría General del Estado con un indicio de responsabilidad penal, que ese sí prescribe dentro de 7 años. Por Dios, o sea, aquí tengo una jurista, aquí tenemos gente que pelea por la justicia de la sociedad. Nos reímos de ese tipo de declaraciones, lucha contra la corrupción y su vicepresidente es Jorge Glass. Natalia, con usted terminamos esta, ¿cómo dirían? Esta deliciosa charla con ustedes y gracias por acompañarnos, pero la consulta entonces. O sea, yo creo que una primera puerta es la consulta, dependiendo de las preguntas, digo. Pero luego, si esto se da, ojalá se dé, como esperamos, retomo las palabras de la doctora aquí que sea la reparación, ¿no? Pero yo creo que tenemos que entrar en un proceso largo de reparación, no solo económica, tenemos que reparar, exigir reparación política, exigir reparación ideológica, jurídica, para ver cuáles de todos esos mamotretos de leyes nos sirven, otros no nos sirven, y necesitamos una reparación ética fundamental, porque nos han quitado hasta eso. Entonces, creo que la sociedad después de este primer momento tiene que entrar en un proceso largo de sanación, de sanarse. Hay que trabajar entonces desde la espiritualidad también. Es que la sanación no solo tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con que se reparen en hechos concretos lo que nos han quitado, lo que nos han destruido. Pero eso supone una voluntad de toda la sociedad. Yo quiero agradecer a la asambleísta Ana Galarza, a la doctora Paulina Araujo, a la economista Marta Roldós y a la doctora Natalia Sierra que nos han acompañado. Enseguida están con nosotros el doctor Rafael Ollarte, el doctor Mauro Terán y el licenciado Lolo Echeverría. Muchísimas gracias. Enseguida volvemos. Mire este programa en nuestra aplicación, Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. Descárguela gratis. Exa FM y Democracia TV, todos nuestros contenidos en una sola aplicación. Exa Ecuador.